Movimientos feministas en Chile. La lucha por el voto. Este movimiento tuvo su inicio en los albores del siglo XX, cuando la mujer no era nadie más que una persona subordinada a su marido, donde tenía poco acceso al trabajo, a la educación, a la cultura y demás aspectos de la vida social, que aún hoy día no son del todo garantizados para las mujeres. La ignorancia en esa época llegaba hasta tal punto que muchas veces si una mujer era encontrada leyendo o escribiendo, era castigada. Estas actividades, las mujeres las lograban hacer solo de vez en cuando, y teniendo en cuenta que solo las mujeres de la élite chilena tenían el privilegio de hacerlo, logrando así un mínimo acceso a los libros, contrario a lo que sucedía con una mujer de clase media o de clase popular, que tenía prácticamente un acceso nulo a todos estos privilegios. Mundialmente, dos hechos que marcaron la capacidad de las mujeres para realizar tareas que tradicionalmente hacían los hombres fueron en los periodos de tiempo comprendidos entre las dos guerras mundiales, y específicamente en las dos guerras mundiales, donde éstas tuvieron que entrar a grandes empresas masiva y muchas veces involuntariamente. En esos años, ya hablando del caso específico de Chile, nace en Iquique y en Antofagasta las primeras organizaciones de centros femeninos, liderados por Luis Emilio Recabarren, que siempre estuvo dispuesto a la emancipación femenina, en la cual él quería educarla, liberarla del fanatismo religioso y de la opresión masculina. Estos movimientos fueron un poco dispersos en sus inicios, y lograron una mayor organización cuando en 1921 se funda la Federación Unión Obrera Femenina y el Consejo Federal Femenino, ambos con iniciativas socialistas y, lógicamente, a favor de la mujer. El problema en cuanto a la situación del género femenino, para que todos ustedes comprendan, no solo se da por la concepción machista por parte de los hombres que se tenía en ese tiempo y que se tiene actualmente, sino que, irónicamente, debido al pensamiento de la época, un número realmente significativo de mujeres rechazaban su propia emancipación, algo realmente ilógico si uno lo mira desde el punto de vista actual. Los primeros pasos concretos, tanto judiciales como políticos, para llegar a ese voto, se dan con el Consejo Nacional de las Mujeres, grupo que se desprende del Círculo de Lectura, agrupación de mujeres cercanas a la iglesia, esencialmente de clase media. Este Consejo Nacional tuvo liderazgo en Amanda Labarca y Celinda Reyes, y estas presentan en 1922 un proyecto de ley sobre derechos civiles, políticos y jurídicos, que posteriormente será un decreto aprobado en 1925 bajo el nombre de la Ley Maza, donde se habilitan a las mujeres a ser testigos en juicios judiciales y a manejar el dinero propio que lograban fruto de su trabajo, ya que antes ese dinero iba a parar a manos de su marido. Posteriores partidos políticos como el Partido Cívico Femenino y el Partido Demócrata Femenino solicitan participación en la comisión de la Asamblea Constituyente que elaboraría la Constitución del 25, proyecto que se logró parcialmente. En 1934, 9 años después, el segundo gobierno de Arturo Alessandri otorga el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida, pero solo en comicios municipales. Un año después, el 11 de mayo de 1935, se crearía el mayor movimiento que se recuerda hoy día en Chile, el MENCH, Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que en esos tiempos luchó principalmente por la emancipación biológica y la distribución de métodos anticonceptivos en toda la sociedad chilena. Grupos como estos tuvieron apoyo de políticos de gran renombre, luchando por la igualdad política, como lo fueron el presidente profeminista Pedro Aguirre Cepeda, que moriría cumpliendo sus funciones en la década de los 40, Salvador Allende,
que era senadora en ese momento y que posteriormente, como todos sabemos, caerá el 11 de septiembre de 1973 a manos de la derecha chilena y estadounidense, y Rudecindo Ortega, dando pie a que esta discusión sobre la lucha por el voto feminista entrara directamente en el Congreso, discusión que se extendería por más de 7 años. Después de 7 años, donde pasa la Segunda Guerra Mundial, se crea en 1948 el Partido Femenino Chileno, que llega a tener más de 27.000 integrantes. Mientras tanto, el Congreso se ve presionado por la recién creada Naciones Unidas, que promocionaba la igualdad de sexo desde su creación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, después de 40 años de lucha, el 8 de enero de 1949, el presidente chileno Gabriel González Videla firma el texto que concede la plenitud de derechos políticos a las mujeres, culminando parcialmente una lucha que aún no termina por parte de estas. Un año después, en 1950, la radical Inés Enríquez será elegida diputada por la provincia de Concepción, siendo la primer parlamentaria o congresista mujer en la historia chilena, para, 2 años después, ser parte de los primeros comicios presidenciales de la que una mujer logra participar.